Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Ya está con nosotros María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia. Hola María Dolores, muchas gracias la oportunidad. ¿Cuál es la trascendencia de este hecho que ciertamente ha demorado, ¿no? Son 3 años, entiendo, de dura gestión de los abogados, de los comités, expectativa y tensa espera de las familias, de los amigos y los allegados, a los compañeros y colegas del diario El Comercio asesinados en el año 2018. Bienvenida. Edgar, muchísimas gracias por la invitación. Ciertamente, bueno, como la mayoría de temas que tienen que ver con derechos humanos, esta también ha tardado. Y ha tardado porque los periodistas, sus familiares, han estado sometidos a la voluntad de varios gobiernos que no han tenido en realidad la intención siquiera de esclarecer estos hechos. Y en realidad hasta el día de hoy no existe claridad sobre lo que en realidad pasó. Y una lucha de los familiares de los 3 periodistas desaparecidos del comercio ha sido casi desde el inicio del incidente saber qué fue lo que pasó, entendiendo que este derecho a la verdad es un derecho fundamental que tienen todas las personas, especialmente aquellas personas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos. Y este caso tiene una particularidad a propósito de todo lo que se habla ahora con respecto a qué gobierno genera qué tipo de situaciones. Este es un hecho grave de violaciones a derechos humanos que se genera durante el gobierno de Lenín Moreno. Y desde Lenín Moreno, pasando por Lazo y ahora continuando con Noboa, porque tampoco han existido ningún tipo de em, ningún tipo de visos de que se pretende dar un remedio a esta situación. Estas familias han enfrentado una situación generalizada por parte del gobierno de negar información y negar justicia que a ellos les traería luces sobre efectivamente qué pasó, empujándoles a una lucha constitucional a nivel local e internacional, porque durante muchos años el caso se ventiló ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hubieron algunos avances, pocos, que desafortunadamente ya a nivel interno no fueron cumplidos. Sin embargo, y esto hay que destacar muchísimo, la posición, diría yo, de la Corte Constitucional que una vez más demuestra que es uno de los pocos, por no decir el único, organismo en el cual las víctimas de derechos humanos pueden confiar para obtener algún tipo de justicia. Y no es que son casos que necesariamente se ventilan rápidamente. También la justicia constitucional tiene un camino que no es corto, pero ciertamente saludamos como un paso importante en esta lucha ya de varios años que la Corte Constitucional haya finalmente decidido conceder a través del mecanismo de solicitud de apertura de acceso a la información pública este tipo de los documentos que necesita la familia precisamente para empezar a esclarecer qué fue lo que pasó en la zona de frontera con los periodistas. Bueno, se dice que es mejor tarde que nunca, ¿no? Y de todas maneras ya tenemos una resolución, obliga al Estado ecuatoriano, al Ejecutivo, a que en 30 días entregue esta documentación sobre 3 actas en específico, de 3 fechas muy concretas del año 2018. ¿Por qué estas sesiones? ¿Por qué estas actas? ¿Cuál es la creencia de la familia y de sus abogados? Bueno, Edgar, lo que sucedió, recordemos, es que cuando desaparecen los 3 periodistas, eh, una de las cuestiones que se debatía alrededor de esto es quién tomó qué decisiones y cómo esas decisiones pudieron incidir o no en que los periodistas regresen con vida. Y las decisiones alrededor de lo que ocurrió durante el secuestro de los periodistas hasta su muerte y un poco después, porque recordemos que incluso se hablaba de que los periodistas siguen secuestrados, pero para eso ya les habían matado. Entonces, la idea es conocer a través de la revisión de esas actas, de esos videos y de esas transcripciones, efectivamente, qué decisiones se tomaron,
cómo se abordó el tema a nivel de los tomadores de decisiones en ese momento, pero sobre todo, qué se hizo o qué no se hizo para poder traer a los periodistas con vida y si es que hay algún nivel de responsabilidad estatal por el hecho de que después del secuestro no hayan logrado ser rescatados. Y estas actas, solamente para aclarar, son las actas del CONCEPE, que eran estas reuniones que se mantenían en ese entonces, donde se abordaba la forma desde las autoridades de seguridad del país de cómo se iba o cómo se estaba abordando la situación. Entonces, la idea de esto es verificar en esos días qué hicieron las autoridades en materia de seguridad encargadas de manejar este tema y cómo esas actuaciones fueron consistentes o no con el deber que tenía el Estado de proteger a los periodistas y de garantizar su regreso seguro a casa. Claro, pero pudo haber pedido el comité de la familia, sus abogados, pudo haber pedido las actas de todas las sesiones del CONCEPE del año 2018. ¿Por qué estos 3 días en específico? Porque esos fueron los días críticos después del secuestro. Entonces, los documentos que en realidad les sirven para dilucidar cómo fue el tratamiento del secuestro durante los 3 días críticos fue precisamente eso, y eso fue lo que las familias decidieron que iban a solicitar, porque es lo que les ayuda o lo que es lo que les da la certeza de qué fue lo que pasó esos días y cómo se manejó la situación. Ciertamente se podían haber pedido más información, y de hecho ayer con Ricardo Rivas conversábamos de esto. En realidad quizás deberíamos haber pedido más considerando que la Corte lo concedió. Sin embargo, se consideró que esto era por lo menos lo que más urgía, porque recordemos además que hay información o el discurso estatal ha sido el de afirmar de que se trata de información de carácter reservado. Entonces se eligió información que estaba directamente relacionada con el esclarecimiento del cometimiento de violaciones de derechos humanos a la luz de lo que exige el mecanismo de solicitud de desclasificación que ha dispuesto la Corte Constitucional. Mediante el mecanismo de desclasificación, lo que se busca digamos, aperturar es toda esta información que no se le entregue a la persona, pero que está directamente relacionado con una grave violación de derechos humanos. Entonces, al menos lo que más urge, digamos, lo que más podría esclarecer esta situación son estas 3 actas, videos y transcripciones que se han pedido. Lo que comentábamos al inicio de la entrevista es que en aquel entonces, y lamentablemente cuando ya se constató el asesinato de los compañeros, se deslizaron unos audios donde se escuchaba al presidente Lenín Moreno hablar de la enorme importancia que este caso tenía para la seguridad del país y que incluso era tan vital tomar una resolución en este caso, que de eso dependían muchas cosas en el Ecuador y que eso había que tomar en cuenta. Eso en función de lo que pensaba la familia, de lo que pensaban los comités de respaldo de que el gobierno dejó morir a los compañeros. Es que todas estas cosas, precisamente, Edgar, es lo que se tiene que aclarar. Porque evidentemente el Estado va a sostener que hizo todo lo que estaba en todo lo que estaba a su alcance para traer con vida a los periodistas, pero los familiares y una buena parte del público quizás sospecha que esto no fue así. No le queda claro exactamente, más allá de estas cuestiones meramente discursivas, exactamente qué fue lo que se hizo. Y hay muchas razones que tienen los familiares para pensar que quizás no se hizo suficiente, que quizás no se hizo lo que había que hacer de manera técnica y adecuada. Y precisamente la idea es esa, ¿no? Porque este es un episodio que ha marcado tanto la vida y la historia reciente del país, que lo que urge, lo que se exige es la posibilidad de verificar eso que el presidente Moreno dijo en su momento. ¿Se tomaron o no se tomaron las medidas diligentes y adecuadas para traer a los periodistas con vida, o por el contrario, hubo algún nivel de responsabilidad estatal que hubiera abonado a que el incidente termine como terminó? Esta resolución de la Corte Constitucional, eh, eh, ¿cómo opera? ¿El Consejo de Seguridad ya ha sido notificado? ¿Tiene que entregar estos documentos? ¿Ustedes han tenido algún tipo de contacto con el COSEPE? Eh, esta, la sentencia de la Corte Constitucional se notificó el día de ayer. eh, y
lo que dice la Corte Constitucional es que se le da 30 días a las entidades accionadas, porque no solo es el CONCEPE, sino algunas más, para la desclasificación de los documentos específicamente listados en la sentencia. Dada cuenta que no han pasado más de 24 horas de que se nos notificó a nosotros con la sentencia, nosotros entendemos que a la contraparte se le debe haber notificado a la par, se notifica al mismo tiempo. Sin embargo, nosotros no hemos tenido hasta ahora un acercamiento con ellos, pero entendemos que un poco tendrá que ver primero con el corto tiempo que ha pasado desde la notificación hasta ahora. No han transcurrido, como le digo, Edgar, ni 24 horas, pero además quizás los otros temas de coyuntura y de contexto que están ocurriendo ahora en Ecuador a propósito de las consecuencias de la incursión ilegítima en la Embajada de México, y la atención que eso ha tenido, posiblemente genere que no sepamos muy rápidamente, o al menos en estos días, del CONCEPE. Lo que sí es cierto es que en materia de cumplimiento de órdenes derivadas de la Corte Constitucional, a quien le corresponde iniciar los procesos de ejecución de esas sentencias es a la entidad accionada. Por regla general, no le corresponde a la víctima, a los accionantes, iniciar estos procesos de reparación, ni hacer estos primeros acercamientos. Esto es algo que en realidad nosotros no deberíamos hacer. Pero lo que usualmente ocurre es que las entidades accionadas del Estado no tienen la diligencia para acercarse o para dar los primeros pasos o de motu propio empezar a cumplir, sino que más bien esperan a que sea la misma víctima la que active, la que gestione, la que mueva esto. Yo confío en que este no va a ser este caso. Confío en que las entidades accionadas, de manera diligente, proveerán de la información que la Corte Constitucional ha ordenado debe otorgarse en 30 días. Y en caso de incumplimiento, mi querido Edgar, recordar que la Corte Constitucional tiene la posibilidad de que se active el mecanismo de seguimiento del cumplimiento de las sentencias, que eventualmente, en caso de inobservancia grave, como ya hemos visto en casos recientes, podría terminar con la destitución de aquellos funcionarios públicos que se rehúsan a cumplir. Entonces, en este momento, las entidades accionadas muy poco pueden hacer para insistir en su secreto y opacidad alrededor de esta información, puesto que los tiempos que han dado la Corte son en realidad cortos, y que en caso de incumplimiento se pueden activar mecanismos que llevarían eventualmente a la destitución de las personas que desacaten la orden de la Corte Constitucional. Bueno, esperemos no llegar hasta esos tramos. Sin embargo, pensando que COSEPE va a cumplir, que las otras entidades van a cumplir con los tiempos, ¿qué es lo que van a hacer con esos documentos que han sido desclasificados? ¿Cuál será el siguiente paso dentro de la acción legal? Bueno, una cuestión que establece la Corte Constitucional en la sentencia, o la forma de ejecutar la sentencia, es que una vez que se desclasifiquen estos documentos, esta desclasificación no se hace al público en general, sino que solamente a las familias de los periodistas desaparecidos. Esto por la naturaleza de esta información. Esta información, que tiene que ver con operaciones de carácter militar, es usualmente de carácter reservado, o al menos eso es lo que se ha insistido, y esta apertura o esta entrega de la información, la Corte Constitucional ha indicado, se hará para los periodistas. ¿Qué entendemos nosotros con esto? Sin perjuicio de que seguimos todavía analizando la sentencia, nosotros entendemos que los periodistas, la familia de los periodistas, no podrían difundir ni hacer pública esta información. Entendemos que la sentencia va en ese tenor. Lo que sí se puede con esta información es analizarla y ingresar esta información a los procesos judiciales que ya están en curso y que se han venido instaurando precisamente para llegar a la verdad de esta situación, y para también sancionar a los posibles responsables. Entonces, Pero esos lo procesos utilizarán jurídicos, como. no, esos procesos jurídicos son públicos por su propia naturaleza. Sin embargo, por ejemplo, Edgar, recuerde usted que hay cierto tipo de procesos que tienen un nivel de información de carácter reservado. Por ejemplo, los procesos que tienen que ver con víctimas de violación, es el clásico caso donde cierta información de esos expedientes puede estar en reserva. No es, digamos, incompatible con la naturaleza de un proceso penal, o de cualquier proceso en realidad, de que cierta información se mantenga en reserva, y entendemos que esto sería la posibilidad con esta documentación. Bueno,
Vamos a esperar primero que se cumplan con los plazos y luego seguiremos conversando al respecto. Hablemos un poco de lo que está pasando en el país y especialmente fuera del país con este examen que ha hecho el concierto internacional ayer en la OEA de los fundamentos del Ecuador, de las razones del Ecuador para haber dado el paso del 5 de abril pasado. ¿Cuál es su percepción de lo que sucedió ayer en el Comité Permanente de la OEA? Bueno, Edgar, en realidad, miren, los que hemos trabajado en el ámbito del derecho internacional público, en mi caso, incluso yo tengo experiencia como exfuncionaria de la Organización de los Estados Americanos, le puedo decir con mucha preocupación que en realidad lo que ocurrió ayer en la OEA no era algo que es raro ni que sorprende, esto es lo que iba a ocurrir. Y esto ya se veía venir además, porque después de la ilegítima incursión en la embajada el viernes pasado, ya se empezó a escuchar y a ver que muchos países, incluso antes del foro de la OEA, empezaron a deplorar la situación, que es deplorable. O sea, más allá de lo que nosotros consideremos a nivel interno que se puede o no se puede hacer, más allá de las pugnas políticas que han dividido a la sociedad ecuatoriana, incluso más allá de los procesos penales en curso que nosotros tenemos que efectivamente realizar a la luz de nuestra lucha como país contra la impunidad. Todo esto muy válido y muy cierto. Sin embargo, el problema es que ninguna de las razones que ha esgrimido el gobierno para una incursión prácticamente armada en una embajada, justifican la violación y la inobservancia de normas internacionales tan fundamentales como aquella de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Entonces, yo entiendo y suscribo con muchas de estas razones, especialmente suscribo con aquella razón que dice nosotros no podemos fomentar ni tolerar la impunidad. Yo creo que eso todos estamos de acuerdo. El problema es que ninguna de esas razones en el plano internacional, porque aquí la responsabilidad del Estado ocurre en el plano internacional, es suficiente para desbaratar una norma de derecho internacional imperativo tan fundamental como es la inviolabilidad de los espacios diplomáticos. Entonces, lo que pasó ayer, creo yo que nos llama a la reflexión en dos cosas. La primera, diría yo, ¿cuáles son los límites que como Estado vamos a ponernos a la hora de seguir con la alegada descorreización? Entendiendo este como un proceso que apunta a fines democráticos, ¿no es cierto? O sea, si vamos a sostener, como se ha venido sosteniendo, que se debe hacer una descorreización, esta es la palabra que se ha utilizado, yo no suscribo ni es mía, eh, la pregunta es, bueno, ¿hasta dónde vamos a llevar esto? La descorreización va a suponer de aquí en adelante incluso volvernos parias internacionales y vamos a violar normas internacionales que nosotros en ejercicio de nuestra soberanía hemos ratificado para seguir impulsando una alegada descorreización, creo yo, opinión personal mía, creo yo que no vale la pena. Y para mayor abundamiento, porque una cosa es el debate, creo yo, a nivel interno, donde las pasiones alrededor y la polarización, digamos, tan profunda y cada vez más arraigada entre correístas y anticorreístas, que es muy molesta además para aquellos de nosotros que no somos ni lo uno ni lo otro. Eh, esta polarización que a nosotros ya nos hemos acostumbrado a vivir dentro de Ecuador. Eh, en realidad, en el concierto internacional no tiene ningún nivel de justificación y asidero. Tanto es así que el viceministro Dávalos va ayer, y a propósito tenía que haber ido la señora canciller, porque es una cosa tan grave, tan de preocupación para la comunidad internacional, que debía haber ido la señora canciller, especialmente cuando fue Ecuador el que pidió esa sesión y se le concedió en tiempo récord. La señora canciller tenía que haber ido y tenía que haber explicado ella precisamente para darle al incidente, a la situación, la importancia que merece. No lo hizo, mandó a un delegado, el delegado que es el viceministro Dávalos hizo una exposición que en realidad creo yo que si bien podría tener una justificación a nivel interno, a nivel internacional como argumentos de derecho internacional, resultó bastante pobre. Y no logró convencer, porque no había manera de hacerlo, a los estados americanos de que hubo algún nivel de fuerza mayor o algún nivel de necesidad insuperable para entrar a la embajada.
Y esto un poco se agrava porque en horas de la mañana, porque Ecuador lo que venía sosteniendo es que Glass estaba ya escapándose en un automóvil diplomático para irse al aeropuerto, presumiblemente, y que fue capturado, se decía, se dijo durante estos primeros días ante varios medios de comunicación que Glass fue detenido dentro de un automóvil ya fugándose. Y resulta muy grave que ayer en la mañana el gobierno mexicano exhiba los videos de seguridad de la embajada donde se lo ve al ex vicepresidente Glass siendo removido de la embajada en una situación que es muy incompatible con el principio de inmunidad diplomática. Entonces, ante eso, mi querido Edgar, no había nada más que hacer en cuanto a cómo le podemos explicar algo inexplicable a la comunidad internacional. Y de ahí vemos este rechazo generalizado de todos los países. No hubo un solo país que haya rechazado. El único me parece que fue Perú, y Perú sin dejar de condenar el hecho o sin aplaudir el hecho, lo que dijo fue, pero además tenemos que ver el tema del no abuso de la figura del asilo político, y esto porque recientemente tuvieron un incidente similar con Pedro Castillo. Entonces Perú en ese momento no iba a decir otra cosa, pero en realidad eh, era imposible justificar ante la comunidad internacional la inviolabilidad del suelo diplomático. O sea, no hay manera de hacerlo. Entonces, evidentemente, yo creo que habrá una sanción. El día de hoy hay una segunda sesión especial del Consejo de Ministros de la Organización de los Estados Americanos, ya esta vez convocada por Bolivia y por Colombia, donde nuevamente y más duramente quizás se le vuelva a condenar a Ecuador. Y de aquí lo que podemos esperar, Edgar, es que este incidente bochornoso a nivel internacional no nos genere mayores repercusiones. Esperamos que esto quede a nivel de una llamada de atención a nivel internacional, que la ruptura de relaciones con uno de los países, con una de las economías más grandes del mundo, como es México, no quede permanentemente comprometida, y que esto no incida mayormente en el riesgo país, en nuestra posibilidad de comerciar con otros socios, no solo México, porque México puede hacer gestiones diplomáticas para afectarnos económicamente con otros países. Eso se podría hacer si esta cosa sigue escalando. Y la otra cuestión es, esperemos que esto no perjudique a los cientos de migrantes ecuatorianos que diariamente tienen que transitar por el Estado mexicano en su intento de llegar a los Estados Unidos, y que requieren no solo de protección, sino de una coordinación permanente y efectiva entre las autoridades diplomáticas de Ecuador y México. Entonces, esperemos, no hay mucho más que podamos hacer una vez que se ha cometido este ilícito internacional, pues soportar los palos, como se diría vulgarmente, de lo que la comunidad internacional ciertamente ha reclamado. Países como Estados Unidos, incluso la Unión Europea también ha deplorado este hecho, y esperar que las sanciones no pasen a mayores, que el impasse solucione pronto y que sobre todo las relaciones con México vuelvan a restablecerse. Brevemente, María Dolores, todos entendemos este contexto, todos vimos lo que pasó ayer, pero ¿qué decir de la posición de un expresidente de la República? Estoy hablando de Rafael Correa, que está haciendo una suerte de activismo por todo el mundo. Ayer estuvo en el Parlamento Europeo pidiendo sanciones para el Ecuador. Antes había pedido que se suspenda el acuerdo de libre comercio con Europa. Presiones, sanciones hacia su propio país. ¿Cómo ves? Bueno, a ver, esta es mi opinión personal, Edgar, y con todo respeto, yo quisiera que en algún momento, a nivel interno en Ecuador, pero especialmente en la prensa, le dejemos de prestar tanta atención a lo que dice el señor Correa. El señor Correa ya no es una autoridad de este Estado. El señor Correa no ha sido presidente del Ecuador desde el año 2017, y sin perjuicio de que es una figura y política importante, su capacidad de acción, creo yo, no trasciende a la posibilidad de lograr estos cambios tan significativos a nivel internacional. ¿Qué estoy tratando de decir en términos más simples? Correa podrá hacer un montón de cosas, pero finalmente a quien le corresponde resolver este impasse democrático es hoy por hoy al gobierno de Noboa, que resulta inverosímil que un
expresidente que tiene tantos procesos en curso, tantos cuestionamientos, y yo no voy a hablar de los cuestionamientos en el ámbito de la corrupción, que ciertamente es importante, pero voy a hacer acuerdo de que las críticas fundamentales que varios de nosotros tenemos contra el gobierno del expresidente Correa son las violaciones a derechos humanos también. Correa no se libra de haber sido una persona que internacionalmente era conocida por atropellar derechos convencionalmente protegidos. Entonces, es un doble sentido que ahora sí se amparen de la OEA, que ahora sí se amparen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ahora sí se amparen de la Unión Europea, cuando en su momento eran categóricos en afirmar que ese tipo de protecciones eran inválidas. Pero bueno, como la vida da muchas vueltas, entonces efectivamente ahora que se ven en una situación comprometida, pues recurren a estos órganos que antes deploraban. Pero obviamente yo nunca voy a poder decir algo tan descabellado como que está bien que lo haga. Está muy mal que lo haga, además me parece una incoherencia bárbara, pero lo que yo sí quisiera decir es que en realidad me parece que es una persona que más allá de que habla mucho, su incidencia en el plano internacional al no tener ningún nivel de autoridad es mínimo. Y creo yo, mi querido Edgar, que mal hacemos a nivel ecuatoriano, a nivel interno aquí en la prensa especialmente, de estar pendientes a cada palabra que el señor dice y utilizar estos desvaríos, porque en este momento Correa mayormente desvaría. Utilizar estos desvaríos para seguir polarizando a la opinión pública aquí a nivel interno y seguir construyendo una narrativa que tampoco es enteramente cierta, donde se crean dos bandos, correístas, anticorreístas. Entonces básicamente todas las personas que en algún momento critican a Noboa son correístas, son corruptas, son aliadas del narcoterrorismo. Es un discurso que en realidad nos está carcomiendo como sociedad, que está generando una polarización que ya no tiene ningún tipo de justificación. Entonces yo llamaría a usted, mi querido Edgar, que es una persona sensata, a sus colegas, no le presten tanta atención a lo que dice el señor Correa. Señor Correa podrá decir en ejercicio de su libertad de expresión lo que quiera, pero capacidad real de mover cuestiones a nivel internacional, el presidente Correa no tiene y no ha tenido. No ha tenido. Entonces, sí, que diga lo que tenga que decir, ese es su, evidentemente él como político, ¿qué es lo dirá? Pero entonces, si es que él está haciendo estas gestiones en el plano de la Unión Europea, en el plano internacional, habrá que ver si efectivamente lo hizo. A mí, que le digo de verdad, no sé si es que efectivamente fue, a mí no me consta eso. Quizás usted tiene mejor información que yo. Em, Habrá que ver en ese sentido qué es lo que se puede, qué es lo que se puede más bien desde la diplomacia ecuatoriana, que cuenta con recursos, que es un gobierno que tiene acercamiento directo con otros gobiernos. Más bien yo creo que las cuestiones diplomáticas las tendría, si es que este es un problema que podría generar cuestiones a nivel diplomático, el gobierno tiene que generarlo, tiene que solucionarlo. Entonces, mi postura siempre ha sido, yo creo que parte del problema es que el señor Correa sigue siendo una figura importante en el debate público, y creo que es momento de empezar a no prestar tanta atención a un discurso virulento, a un discurso politiquero que nos está carcomiendo como sociedad, que nos está dividiendo como sociedad, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es sumar frentes a los problemas colectivos que tenemos como nación. Evidentemente es inaceptable, impresentable abogar por sanciones a tu propio país, pero creo yo que Ecuador y el gobierno del presidente Noboa tiene todos los medios diplomáticos y tiene que activarlos para superar cualquier situación que vaya a decir el señor Correa afuera. No es algo de lo que yo me preocuparía con un buen ejercicio de diplomacia. Muy bien. Muchas gracias, María Dolores, por esta intervención. Muchas gracias por su participación. A usted, mi querido Edgar, muchísimas gracias.